Gloria a Dios. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Les saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más reunidos, congregando, ¿no es cierto? Porque lo que hacemos, hermano, no es una opción. Lo que estamos haciendo es la necesidad de congregarnos. Al estar aquí conectados, nos estamos reuniendo y estamos cumpliendo el mandamiento de congregarnos, ¿no es cierto? Por ello es importante que oremos por estas transmisiones que estamos compartiendo la palabra de Dios, ya que, por ejemplo, hablábamos hace unos días en países, y son varios países, pero en países como China, ¿no es cierto? Se ha prohibido predicar la palabra de Dios por el internet. Se ha prohibido rotundamente que se hable de Dios por el internet, solamente para los colegios, estudios y para hablar familiarmente en este tiempo de cuarentena. Imagínense, hay varios países como esos. En algunos países también están, hermanos, tratando de, controlar este asunto del internet porque se está saturando, ¿no? Tengo varios amigos pastores que han querido compartir la palabra, pero es tanta la saturación del internet que se cuelga o no pueden entrar. Así que si Dios nos permite compartir la palabra, amados hermanos, estemos orando y estemos agradecidos con el Señor. ¿Qué pasaría si de repente la trompeta suena y en este momento el Señor nos lleva? Entonces la gente, al ya no estar la iglesia, ni tampoco los pastores, la gente ya ni eso tendría. Ya de repente dijera, ahora sí que nos prediquen la palabra, pero ya pasó el tiempo. Entonces, si todavía se puede predicar la palabra, oremos para que esta palabra siempre corra. Mire, por eso le decíamos a ustedes de algo muy interesante, ¿no? Oremos por esto, hermano, valorémoslo, ¿no? Valoremos las transmisiones en vivo de la palabra de Dios, porque llegará el día, ¿no? En algunos países como China, en otros lugares por la saturación del internet. Y si el Señor volviera por su iglesia, llegaría el día en que ni eso se podrá ver. Así que estemos orando. Y también tenemos nosotros que es algo que hemos estado compartiendo hace mucho tiempo. En Hebreos 10:25 dice la palabra, no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre, y nosotros le hemos cambiado de esta forma, no dejando de conectarnos, como algunos tienen por costumbre. Oremos al Señor por su palabra. Señor, gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos allí, gracias, Padre mío, por el tiempo que nos das, y en tu nombre, Padre mío, vamos a compartir tu santa y hermosa palabra. Toma tu lugar, amado Espíritu de Dios. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Entonces, si alguno de repente no lo sabía y piensa que vamos a hablar de sabiduría, ya hablamos de sabiduría. Alguien de repente me preguntó y me dijo, no, mi pastor, ¿y hay más temas? Claro que sí, claro que hay más cosas que hablar, pero no podemos quedarnos por estos tiempos, no podemos quedarnos solamente hablando de sabiduría. Así que desde el día domingo estamos hablando de fe. Y bueno, así como hablamos de principios, lo más básico de la sabiduría, hemos hablado de principios de fe. Hemos hablado de qué no es la fe y hemos empezado a definir qué es la fe. Confianza, ¿no es cierto? Lo puedes ver también, no andar por vista, ¿no es cierto? Y también tiene que ver, hermano, con permanecer en los caminos de Dios, ¿no? Fidelidad. Entonces, vamos el día de hoy. El tema de hoy, vamos a continuar hablando de fe y vamos el día de hoy a hablar del tema, ¿no es cierto? El tema de hoy lleva como título La fe y sus amigos. Entonces vamos a ver con quién trabaja la fe, ¿no? Con quién la Biblia enseña que trabaja la fe. Y para eso tenemos una diapositiva, tenemos un cuadrito donde lo tenemos todo explicadito. Este es el tema de hoy, lo tenemos explicadito para que usted pueda, saborear un poco mejor la enseñanza. Los amigos de la fe tienen que ver con aquellos versículos que enseña
que la fe trabaja con algunas, digamos, cosas buenas, virtudes o mandamientos enseñados en la palabra, ¿no? Como por ejemplo, la Biblia dice que la fe obra por amor, o sea que la Biblia trabaja con el amor. Por eso que todo lo que tú creas debe ser hecho con amor, porque si no hay amor, entonces estaríamos fallando también en la fe, ¿no es cierto? Entonces, y también la Biblia habla que trabaja con la santidad, que trabaja, por ejemplo, también con la consagración. Pero bueno, no puedo hablar de todos los puntos, como usted sabe, por causa del tiempo, pero sí puedo traerles algunos que creo yo en mi corazón son los más conocidos y los principales. Así que el tema de hoy, recuerden, los amigos de la fe. ¿Con quién trabaja la fe? Porque eso, entendiendo eso, mis queridos hermanos, vamos a poder tener una fe arrolladora, ¿no es cierto? Vamos a poder tener una fe que se mueva en diferentes tiempos, se mueva con convicción, porque está trabajando con los factores que la Biblia dice que debe de trabajar, ¿no? Entonces, vamos a empezar en el cuadrito, mis queridos hermanos, y tenemos aquí que la fe trabaja, en este cuadrito, primeramente dice, trabaja con la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Con la voluntad de Dios. Segundo, vemos aquí, en segundo, que trabaja con la paciencia, con la paciencia. Tercero, trabaja con la oración, ¿no es cierto? Oración. Y cuarto, trabaja la fe con las obras, ¿no? Con las obras, ¿no es cierto? Ahora, rápidamente, así nomás explicándolo. ¿Qué pasaría si yo digo, no, que yo tengo fe, no, que yo soy poderoso en la fe, no, que yo soy un hombre de fe, pero creo cosas que no son la voluntad de Dios? Entonces te vas a pasar como aquellos que oran y Dios nunca le da. ¿Por qué? Porque están orando por cosas que no son la voluntad de Dios. Hay otros que dicen, no, yo tengo fe, pero se desesperan, ¿no? Entonces la fe verdadera te da paciencia, ¿no? Porque la fe bíblica se prueba, ¿no es cierto?, con la paciencia, ¿no? Genera paciencia. Entonces, hermano, la fe correcta debe ser paciente, esperando las promesas de Dios. Ahora, la fe también correcta que vemos trabaja con la oración. O sea, ese asunto de yo creo, pero nunca oro. Yo creo, pero ya Dios sabrá cuándo lo hará. No. El que cree va a estar ahí orando y buscando de Dios. Y también la fe verdadera genera obras, ¿no? Ese asunto de, por ejemplo, ¿no? Oh Señor, yo creo que tú vas a darme un trabajo, pero no salgo a buscarlo. Oh Señor, yo creo, Padre, que tú harás de mí un hombre sabio, Señor. Un hombre sabio, un hombre con mucha sabiduría, pero no obras. O sea, nunca lees la Biblia, ni tienes Biblia, no valoras los estudios de tu iglesia, no te preparas. Entonces, hermano, la fe sin obras es muerta. Entonces, cuando conozcamos con quién trabaja la fe, ¿no es cierto?, con, digamos, los amigos de la fe, vas a poder no solamente creer, sino moverte, ¿no es cierto?, con una fe convincente y poderosa, ¿ya? Así que vamos a empezar. Abre tu Biblia, por favor, y también te animo que tengas ahí tu cuaderno, tu lapicero, y vamos a darnos un tiempo del estudio de la palabra de Dios. La lección de hoy, el tema de hoy, como ya bien dijimos, la fe y sus amigos. Muy bien, comencemos. El primer amigo de la fe, ¿con quién trabaja la fe? Trabaja con la voluntad de Dios, con la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿qué significa que la fe trabaja con la voluntad de Dios? Porque alguien puede decir, ¿y cómo yo sé que lo que estoy creyendo está en la voluntad de Dios? ¿O cómo yo sé si lo que estoy creyendo no está en la voluntad de Dios? ¿No es cierto? Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, yo estoy orando, bueno, me gusta mucho a mí la mujer de mi vecino. Eso es una mujer muy bonita y yo estoy orando, no estoy clamando ahí para que el vecino, un avión se, digamos, aterrice en su cabeza, ¿no? Y el vecino se muera, cosa que la mujer, esa señora, queda para mí solito. Dámela, Padre, a mi vecina, Señor. Bueno, ¿cómo saber? Tú puedes orar mucho, ¿no? Y tú puedes creer mucho. No, esa es mi fe. Ya hemos hablado de eso ya en la clase pasada. No, pues yo estoy creyendo. Tú puedes creer, está bien. Pero la pregunta ¿es la voluntad de Dios? Para que Dios te responda,
Porque mira, te quiero enseñar algo muy interesante. Dios se ha comprometido a responder, pero no a responder lo que cualquiera cree a su manera. Se ha respondido a responder lo que Él ha escrito en su palabra. O sea que cualquiera dice, yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto. No es de que Dios tiene que responderte, ¿ah? No. Él responde, ¿no es cierto?, lo que Él ha dejado escrito en su palabra. Su compromiso no es con lo que cualquiera cree, es con lo que alguien cree basado en su palabra. ¿Es cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para saber si lo que yo estoy creyendo es la voluntad de Dios? Lo acabo de decir. Preocúpate que lo que tú crees esté en la Biblia. Entonces, mi pregunta sería, ¿estás creyendo algo? Si yo estoy creyendo, pastor, tengo una fe poderosa. Ya, escúchame bien, fe poderosa. Lo que estás creyendo, ¿está en la Biblia? De verdad que no sea. Bueno, preocúpate. No vaya a ser que estés creyendo en algo antibíblico, que sea un desorden, que no esté bien, que Dios no lo haya mandado. Entonces, por ende, al no estar en la Biblia, no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, muy posiblemente ocurran dos escenarios. Dios nunca te va a responder, no te lo va a dar. O lo segundo, tú vas a querer hacerlo a tu manera y te va a ir mal. Y vas a sufrir, vas a llorar, porque fue con tu fuerza, no vino de parte de Dios. Recuerda que la bendición de Jehová, cuando algo viene de Dios, esa es la que enriquece y no añade con ella tristeza. O sea, lo que viene de Dios, eso trae gozo, eso trae alegría, y no cuando hacemos algo fuera de Dios. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, la voluntad de Dios. La fe trabaja con la voluntad de Dios. ¿Cómo saber si algo es la voluntad de Dios o no? La pregunta es, ¿está en la Biblia? Te pregunto, ¿está en la Biblia? Muy bien. Entonces, ¿dónde dice eso, pastor? ¿O usted está que se lo inventa acá encerrado en su casa? No, eso dice la Biblia. Primera de Juan 5:14. Abre tu Biblia, por favor, y vamos a buscar lo que dice la palabra. Abre tu Biblia, por favor. Muy bien. Primera de Juan 5:14. Qué gusto me da ver que haya salido tu Biblia. Pero he visto que de aquí puedo ver que tu Biblia están todas las hojitas dobladas, los filos. Sería bueno que en esta cuarentena le des una planchadita a cada hoja, lo arregles bonito, así como cuidas tu celular, ¿no? Y también he visto que le falta una hoja, que inclusive tiene el nombre de tu abuelito. O sea, eso me da a entender de que esa Biblia no la compraste, es de tu abuelito. Entonces sería bueno que así como te compras tu bicicleta, te compras tu PlayStation, sería bueno que te compres tu Biblia. Te animo, amén. Muy bien. Primera de Juan 5:14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y esta es la confianza. Alguien podrá decir, pero pastor, está hablando de confianza, no de fe. Te animo a escuchar la enseñanza del día domingo, antes de ayer, donde hablamos que la fe, en el griego original, una de las maneras que se le llama a la fe es la palabra confianza. Entonces, cuando hablamos de confianza, búscalo en otras versiones de la Biblia, ¿no es cierto? Le va a llamar, y esta es nuestra fe, ¿ya? Y esta es la confianza, esta es la fe, la verdadera, la correcta, la bíblica, que tenemos en Él, la fe en Él, la verdadera fe. Que si pedimos alguna cosa, oh Señor, yo te pido, Padre Santo, yo te pido, tengo fe, Señor, ya. Si pedimos alguna cosa con fe, debe ser hecha conforme a su voluntad. Entonces, la fe tiene que ser hecha conforme a su voluntad, no mi voluntad, volviendo nuevamente al cuadrito. Entonces, el primer amigo de la fe es la voluntad de Dios. Ese es el primer amigo de la fe, ¿es cierto?
Ahí veo que en los comentarios algunos hermanos están poniendo, pastor, aquí está, ahí se ha metido ahí un angelito, se ha metido ahí un puntito rojo. No, esa es nuestra hermanita Reina que está tratando de hacer eso para que sea más fácil para ustedes, tratando ella en lo posible de cada cosa que hay para que usted tenga la enseñanza más fácil. Aprovechamos para que pueda recibir también los saludos de nuestra hermanita Reina Camasca. Ahí le va a dar el saludo, ¿no es cierto? Entonces, el primer amigo que estamos estudiando es la voluntad de Dios. Preocúpate que todo lo que hagas sea hecho en la voluntad de Dios. ¿Te recuerdas de Jesús? ¿Sí? ¿Te recuerdas de Jesús? Dice la Biblia que Él vino a este mundo, predicó la palabra y luego el Señor sabía que estaba a la puerta, que el Señor estaba a la puerta ya de ir a la cruz del madero, que puedan, hermanos, que Él iba a ser crucificado. Y una noche antes, hermano, ¿no es cierto? Él comenzó a orar, dice la Biblia, en Getsemaní. Él comenzó a orar. ¿Y te acuerdas? Búscalo en Mateo, en Marcos, en Lucas. Cuando el Señor oraba, Él decía, Señor, si fuera posible otra manera que yo pueda salvarlos a ellos, Señor, dímela. Y permite, Señor, si hay otra manera de salvar a este mundo. Inmediatamente Dios tuvo que haberle hablado, ya que Él es su Hijo, directamente como habla también a los hijos de Dios por su palabra y por su Espíritu. O un ángel tuvo que haberle dado la respuesta en la tierra, ya que ángeles lo estaban ministrando, dice la Biblia. Porque Dios tuvo que haberle respondido porque Él luego dijo, está bien, Padre, está bien, que se haga tu voluntad. ¿Qué enseña ese pasaje? Lo que está enseñando es, por más de que uno ore, o sea, un hombre de fe, si tú le estás creyendo en algo que no es la voluntad de Dios, por más que ores, hermano, te quedaría el segundo escenario, hacerlo a tu manera, a tu fuerza, hacerlo tú, pero no va a prosperar, no va a crecer, porque Dios no lo hizo, Dios no está metido en el asunto. Entonces, cada vez que creas, Señor, yo soy un hombre de fe, Padre mío, yo me agarro y a partir de hoy yo voy a pedir tal cosa. Bueno, preocúpate, ¿está en la Biblia? ¿Es correcto? ¿Es lo que Dios manda? ¿Está en la Biblia? Si está en la palabra, ni hablar. ¿Es cierto? Agárrate en fe. Ahora, vamos a ver, habría también otras cosas que decir en cuanto a la fe, ¿no? Si es una palabra específica para ti, porque de repente para ti Dios tiene otra cosa, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar de muchas cosas más y sería bueno que lo apuntes también en tu cuadernito. El primer amigo de la fe, la voluntad de Dios. Todo lo que yo voy a creer tiene que ser la voluntad de Dios. ¿Es cierto? ¿Cómo conozco yo la voluntad de Dios? Si está en la Biblia. Muy bien. Vamos al segundo amigo de la fe. El segundo amigo de la fe. Usted no sabe cuánta gente yo conozco, hermano, que se empecinó en hacer algo que no era la voluntad de Dios. Y ellos creyeron, hermano, de todo corazón. Ellos creyeron, Señor Dios, hasta ayunaban, vigilaban, pero no era la voluntad de Dios. Y eso nunca prosperó. Por eso, está bien creer, pero la fe trabaja con la voluntad de Dios. La fe no es algo aislado, como algunos cristianos en estos tiempos, ¿no? Digamos que soy cristiano, muy todo, pero no me congrego en una iglesia, no tengo pastor que me corrija, que me discipline si estoy en pecado, o que rendir cuentas. O sea, soy oveja, pero oveja sin pastor. ¿Existirá eso? Eso en la Biblia le da otro nombre, ¿no? Cabrito, no oveja. Pero bueno, seguimos. Entonces, vamos a creer, gente de fe, la fe, sí, pero la fe trabaja con la voluntad de Dios, es amiga de la voluntad de Dios. Y otro amiguito que tiene la fe se llama la paciencia, ¿no? Entonces, oh Señor, Padre mío, tú me has hablado en tu palabra, me estás llamando. Oh sí, Señor, tú me has prometido que me vas a dar tal cosa y yo lo creo, Padre. Muy bien, está bien. Pero el mismo Dios enseña en su palabra que el mundo, en el libro de Isaías, me parece que al final del último capítulo de Isaías, la Biblia dice, ¿no es cierto? ¿Hizo Dios el mundo en un solo día? No. Entonces, hermano, el mundo se hizo en 6 días y el séptimo reposó. Dios mismo, dice la palabra de Dios. Lo que intenta esa enseñanza decir es que todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Y cuando llega el tiempo, no es de que ya, es el tiempo, ya, ahora. No, espérate. Llegó el tiempo, es la temporada, pero espera que sea la hora de Dios.
¿no es cierto? De repente llegó el día, pero hay que esperar la hora del día. No te desesperes, cuando algo es de Dios va a ocurrir, cuando algo es de Dios va a pasar, ten paciencia. Ahora, la paciencia que vamos a enseñar aquí no es tanto una paciencia de quedarte sentado ahí, ¿ah? Oh, sí, Señor, yo tengo paciencia y no hago nada, Señor, ahí estoy esperando, Señor. No. Esta palabra paciencia aquí tiene un contexto de no desesperarme. Tiene un contexto de no renegar. Su Dios dice una cosa y luego no pasa nada. No, tiene un contexto de no blasfemar contra Dios, pero también tiene un contexto que en lo que tiene que ver con nosotros, ¿no es cierto?, podamos buscarlo o podamos hacer algo, ¿no es cierto?, en ese contexto. Creyendo, yo creo, ¿no es cierto?, yo creo, pero también voy viendo, voy mirando y no solamente espero sentado. Pero la palabra paciencia tiene que ver con no desesperarte. No te desesperes. ¿Y hermano? No te desesperes. Entonces de repente ya ha pasado todo este tiempo, hay que buscar trabajo. ¿No es cierto? Cree de que Dios te va a dar un trabajo. Cree de que Dios te va a abrir puertas para un mejor trabajo. Cree de que Dios va a ayudarte y todo va a estar bien en tu trabajo. Créelo, amado hermano. En este tiempo donde el Estado, según ellos, han dado una ley extraordinaria, una ley tremenda, que le llaman la suspensión perfecta. Están despidiendo por todos lados, ¿no es cierto? Ahora están despidiendo, hermano, a todo el mundo, por todos lados. Pero tú crees, la Biblia dice, no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te va a abrir puertas, Dios te va a dar ideas para un negocio, Dios te va a dar oportunidades con un familiar, un amigo, para que puedas entrar en un buen trabajo y de repente puedas tener una buena liquidación, puedas tener buenas bendiciones. Dios te va a abrir puertas, ¿no es cierto? Pero no te desesperes, pero tampoco esperes sentado. Cuando acabe todo, comienza a buscar, comienza a llamar, comienza a aceptar propuestas, ¿no es cierto? Pero no te desesperes, ten paciencia. No solamente es creer, es tener paciencia, ¿no es cierto? Ahora, Santiago 1:3. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Santiago 1:3. Muy bien. Miren lo que dice ahora la Biblia, el Señor, dice la Biblia, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿no?, los problemas, las pruebas, la vida diaria, ¿no es cierto?, a la verdadera fe, ¿qué produce? ¿Qué produce la verdadera fe? Produce paciencia, ¿no? Produce paciencia. Eso produce. Entonces, mi querido hermano, paciencia. Es que, pastor, mire, usted sabe que yo ya no tengo 16, no tengo 19 años, ya tengo 20 y tantos años, pastor. Y yo siento que está que se me pasa ni siquiera el tren, el avión, el cohete, está que se me pasa, pastor. Y yo ya, usted sabe, tranquilo, hermano, tranquilo. Es mejor esperar, pero algo bueno, a que te desesperes y luego estar diciendo por qué me apuré, por qué me desesperé, por qué hice tal cosa. ¿No es cierto? Es mejor, es como aquel jovencito que le dice a su papá, papito, cómprame un celular, por favor, ¿no? Y el papá le dice, ya está bien, dame, ¿no? En su mente le dice, le quiere comprar a su hija un celular más o menos bonito, ¿no? Pero su hija le dice, no, ahora. Bueno, vámonos entonces a la cachina, ¿no? Y te compro, a ver cuánto cuesta de allá, 3 soles, ya, listo. Entonces le compro cualquier cosa, porque se desesperó, ¿no? Pero si espera, le va a comprar un celular bonito, ¿no? Con una buena carcasa, inclusive, no sé. Entonces, las cosas buenas esperan. Las cosas buenas esperan. Tener paciencia. Entonces, la paciencia está ligada con la fe, como ya hablamos, ¿no es cierto? Dice que las pruebas, los problemas, las cosas prueban, ¿no es cierto?, la verdadera fe. Y esa fe que produce paciencia. Volvamos por favor al esquema, a este esquema, ¿no?, que tenemos para ustedes con mucho cariño, ¿no es cierto? Entonces, paciencia, mis queridos hermanos.
Paciencia. No, pastor, yo estoy orando por mi mamá, por mi papá, y no quieren venir al camino del Señor. Yo no sé qué pasa, pastor. Yo estoy orando por mi esposo, Señor, está anticristo, no quiere congregar, no quiere venir. ¿Qué pasa, pastor? Tranquilo, hermano, tranquila, hermana. ¿A qué edad tú viniste al camino del Señor? A los 25 años. Allá, mira cuántos años te esperó el Señor. Tranquilo, ¿no? Otros como yo, a los 16 años. Mira cuántos años me tuvo paciencia el Señor. ¿Es cierto? Otros a los 40 años, no seas abusivo. Mira cuántos años te esperó el Señor. Y ahora tú quieres que tu vecino todo. No, pero ya. Hermano, paciencia. Es que yo tengo fe. Pero paciencia. La fe trabaja con la paciencia. Yo le conté a ustedes, hermanos, que yo esperé muchos años por mi madre, ¿no? Que le mando muchos saludos a mi mamá. Y yo sé que está escuchando la palabra con la célula de Villa Bonita, ¿no es cierto? Yo esperé muchos años para que ella venga al camino del Señor, hermano. No es de que yo le hablé la palabra y ella ya cayó rendida al Señor. No, hermano. El primer año, segundo año es muy duro, porque a veces el esposo inconverso o los padres inconversos como que te quieren como decir que estás mal, que estás yendo a la iglesia. Pero luego pasaron los años y ya ella, hermano, cayó rendida a los pies del Señor hasta el día de hoy. Y mi madre me acompaña, juntos trabajamos en la obra de Dios, es una predicadora de Dios, una mujer de Dios, hermano. Entonces, paciencia con tu esposo, paciencia con la familia, con los amigos, con los vecinos, ¿es cierto? A veces hay hermanos que dicen, he invitado a mi vecino, he invitado a mi amigo a la iglesia, y he ido a verlo, que está enfermo, dice, tremendo mentirosazo, ni más, hermano, paciencia, hermano. La fe trabaja con la paciencia. Y hermanos, si tú eres paciente, Dios en su tiempo lo va a hacer. Y dice la Biblia que en el tiempo de Dios todo es hermoso. Aleluya. Gloria. Imagínate tú, mira mira tu esposa, qué hermosa que es. Tú también todo simpático, porque el Señor dijo 9 meses. Pero si hubiera salido a los 4 meses, ¿cómo fueras? De repente tu oreja todavía no hubiera crecido, de repente tu nariz estuviera en tu espalda, pero mira, 9 meses y mira qué simpático que eres. Mira, te das cuenta, de la misma forma, todo en el tiempo de Dios es hermoso, ¿ya? Entonces la paciencia es muy importante. Y recuerda, y que sea en la voluntad de Dios. Que sea en la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios lo que voy a hacer? ¿Es correcto lo que voy a hacer? ¿Está bien lo que voy a hacer? ¿No es cierto? Por ejemplo, alguien puede decir, ¿no es cierto? A ver, bueno, hoy día no voy a congregar. Hoy día voy a quedarme en mi casa y voy a leer la Biblia, ¿no es cierto? En vez de ir a la célula, en vez de ir al templo, voy a leer la Biblia y voy a orar también para el Señor. Bueno, está bien tu fe. ¿Le gusta, pastor? ¿Le gusta mi fe? Está bonita tu fe. Pero ahora, pasemos la fe. La fe no camina sola, no es aislada. Preguntémosle a su amiguito la voluntad de Dios. Te pregunto, ¿dice la Biblia eso? Que en vez de congregar te pongas a orar en tu casa. Que en vez de orar te pongas en tu casa a mirar prédicas por televisión. ¿Dice la Biblia eso? ¿O la Biblia dice no dejar de congregar? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, que por otro lado, pastor, sí tiene razón. Claro, hay algunos que les gusta evangelizar en tiempos de culto, ¿no? Por ejemplo, hermano, ¿qué pasa? ¿Has llegado tarde? Es que me fui a visitar a mi amigo para compartirle la palabra. ¿No puedes compartirle la palabra otro momento o después del culto? No, es que ahí sí tengo mis cosas que hacer. No, hermanos, no mezcle las cosas, ¿no? No mezclemos las cosas. Todo lo que hagamos que sea en la voluntad de Dios y todo lo que creamos y hagamos con paciencia. Con paciencia, ¿ya? Muy bien, vamos al tercero. ¿Cómo va el tiempo? Padre Santo, ya nos quedan creo ya 2 minutos. Bueno, vamos a ver. Un minuto, ¿ya? Vamos a ver cómo va el tiempo. La oración, el tercer amiguito de la fe, ¿cómo se llama? La oración. ¿Qué significa eso?
que si yo creo algo, si yo digo, tengo fe, oh Padre mío, me agarro de esta palabra, tengo fe, yo creo, Señor, que mi hermano, Señor, se va a convertir al camino de Dios. Yo creo, Señor, que mi hijo va a volver a los caminos de Dios y se apartó. Yo lo creo, Señor, yo lo creo. Muy bien. Ajá. ¿Voluntad de Dios? Sí. La voluntad de Dios es que la gente se salve. Muy bien. ¿Paciencia? Sí, voy a tener paciencia. Yo sé que me voy a desesperar, que por qué, pero en su tiempo eso ocurrirá. Y tercero, la oración. ¿Están mirando ya? ¿Están mirando cómo trabaja la fe? ¿Cuáles son los amigos de la fe? Alguien dice, mi pastor, una preguntita, ¿estos son los únicos amigos de la fe? No, ya le hablé al inicio. Uno de ellos es que la fe, cada vez que hace algo, dice, obra por amor. O sea que la fe camina con el amor. Pero eso ya sería otro tema. Lo tenemos todo, repito, en una separata, que luego cuando todo esto pase, va a estar en la librería a disposición de todo aquel que lo quiera, ¿no? Bueno, entonces, la oración. ¿Tienes fe? Hay que orar, hermano. Hay que orar. No, yo creo de que Dios va a hacer algo. ¿Y estás orando? No, verdad que hace 3 años que no oro. Entonces no es fe, hermano. Lo tuyo es que tú quieres nada más, pero no es fe. No es fe. Porque fe conlleva, ¿no es cierto? Cuando hablamos de fe, que es la fe de Dios, para pedirle algo a Dios o querer recibir algo de Dios, la fe camina con la oración. La fe camina con la oración. ¿Es cierto? Eso es muy importante, amados hermanos. Imaginemos, alguien nos está mirando y tiene una enfermedad de repente. Ya, entonces, vamos a ver, vamos a pasarlo por aquí. Toda petición que tú tengas, pásalo por este esquema ministerial, ¿no? Que hemos preparado para ti, con mucho cariño, ¿no? Yo tengo una enfermedad y quiero que Dios me sane. ¿Es la voluntad de Dios? Sí, es su voluntad sanarte, ¿no es cierto? Ahora, pero, ¿qué cosa? La sanidad es la voluntad de Dios, ¿sí? ¿No es cierto? Ahora, lo segundo, paciencia. Ten paciencia. De repente todavía no estás creyendo bien, todavía no es el tiempo de Dios, etcétera, etcétera. Ten paciencia, ¿ya? Ten paciencia. Y tercero, ora, ¿no? Porque es fácil decir, Señor, sáname, y nada más, pero no ora, Señor, Padre mío, vengo cada día, Padre, cuando me vas a sanar, Señor, ya, Padre, hoy también, yo te pido, Padre, ya, Señor, estoy creyendo, te pido, Padre, sáname, Señor, sáname, así como cuando los hijos decían de mí, papá, y uno, Padre Santo, Señor, y en esta cuarentena peor todavía, ¿no es cierto? Entonces, de la misma forma, ¿no? Papito Dios, yo te pido, papito Dios, yo te pido, papito Dios, yo te pido. Ahora, si no pides, tan interesado no te ve Dios. Y muy posiblemente que tanto no te importa, ¿no? Entonces, uno pide cuando algo te importa, ¿es cierto? Cuando algo te importa, es como cuando, ¿es cierto? Es como cuando uno quiere algo. Cuando uno quiere algo, olvídate, hermano. Ese asunto de que no puedo, ese asunto de que no, es que lo que pasa, no quieres. Porque cuando uno quiere, hermano, como el ser humano, ¿no? Inventará lo que sea para ir hasta la luna. Es cuando el ser humano, ese es el poder que Dios le ha dado al ser humano, que ya lo vimos en una prédica, que puedes buscarlo también en el internet. Muy bien, entonces, la oración, ¿no? La pregunta es, ¿tienes fe? Amén, tengo fe, dices tú. Muy bien, te pregunto, ¿estás orando? En la paciencia, te pregunto, ¿tienes fe esperando el tiempo? En la voluntad de Dios, te pregunto, ¿está en la Biblia? Mira cómo te lo hemos preparado todo. Bien bonito, hermano, para que lo tengas ahí y puedas, hermano, también tú enseñarlo a tu familia, ¿no? Entonces, la oración. ¿Quieres ver cómo la oración está muy ligada con la fe? Vamos a Lucas capítulo 18, versos 7 y 8, mientras que te cuento la historia. Búscalo en tu Biblia, por favor. La Biblia habla, Lucas 18:1, de la necesidad de orar, así comienza este capítulo, de la necesidad de orar sin desmayar y no desmayar. O sea, para empezar, la oración no debe ser una obligación, no es que tienes que orar, no, lo correcto sería que sientas orar, ¿no? Entonces, la oración, como la mayoría de las cosas de Dios, debe ser con el amor. Nadie te lo puede imponer, te podemos enseñar, pero tú debes de creer, de sentirlo. Ahora, si no lo sientes, cristiano todavía no eres, ¿no es cierto?
Entonces hay que escudriñarnos y decir, Señor, algo pasa conmigo, entra a mi corazón, cambia mi vida, y el Espíritu Santo en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces la Biblia habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y para eso el Señor contó una historia tremenda, una parábola de una viuda, la cual tenía un asunto y quería que le hagan justicia. Pero esta viuda tenía que ir a molestar a un juez, y este juez, la Biblia dice que era el más injusto, el más mundano, el más corrompido de todos los jueces. Tenía dos características. Dice que no ni amaba a Dios, ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Y esa es la característica de aquel que tampoco no tiene a Dios. No me venga a decir usted a mí que es cristiano y no tiene temor de Dios y tampoco ama a su prójimo. Digo eso porque hoy en día, en estos tiempos, a todos se les mete en el saco. Cristiano, cristiano, cristiano. Es hijo, no te metas, basta que crea. No, hermano, eso bíblicamente no ajusta, ¿no? Entonces, este juez injusto, corrompido, dice que tenía dos características. Ni temía a Dios, no tenía temor de Dios, ni tampoco respetaba a hombre, no amaba a su prójimo. Entonces, un cristiano hace lo contrario, tiene temor de Dios, ¿no es cierto? Y ama a su prójimo, respeta al prójimo. Muy bien, entonces, dice la Biblia que esta viuda venía cada día a tocarle la puerta al juez, ¿no? Venía y le tocaba la puerta, y le tocaba la puerta, y el juez injusto, los primeros días, dile que no estoy, dile que no estoy. Luego de eso venía cada día, luego se averiguó el celular, ¿no es cierto? Y le mandaba WhatsAppazo, lo llamaba, juez, por favor atiéndame, el juez estaba que se bañaba, quería tomar su desayuno, le venía un WhatsApp, le entraba un WhatsApp, ¿no? La viudita, su Padre Santo, la bloqueaba, la llamaba, se le hacía amigo del Facebook, uy, hermano. Entonces este juez ya no sabía qué hacer, luego iba al trabajo y le tocaban la puerta y a cada rato te busca la viuda. Y bueno, si te era corrompido, que hubiera sido una viuda joven, ¿no? Pero no, era una viuda, una señora ya anciana. Entonces para este juez no le servía para nada, era mundano, recuérdelo. Entonces, después de tanto tiempo, el juez no podía soportar más la perseverancia de esta mujer, como día y noche lo molestaba, porque para él era una molestia, lo buscaba, ¿no? La Biblia dice que para él era una molestia, ¿no? Eso es algo que a mí me habla mucho, porque a veces hay hermanitos que cuando estábamos en consejería, o a veces me querían preguntar, o decían, pastor, disculpe que lo moleste. Hermano, no me trate como el juez injusto, ¿no? Al juez injusto le molestaba. El pastor para eso está puesto. Es como un médico que le molesta atender, para eso estudiado, para atender a los pacientes. Ahora, si a un médico le molesta atender a los pacientes, tiene conocimiento, pero no tiene vocación. Entonces, dice que a ese médico, a ese juez injusto, dice que le molestaba, y le molestó tanto que dice que él agarró y dijo, ya basta, ¿no? Y le dijo a la viuda, ya cállate, que me desesperas. Y dice que le dijo, ya te voy a hacer justicia, le dijo a la viuda, te voy a hacer justicia, porque me vienes molestando todos los días y me haces perder la paciencia. Estoy parafraseando, ¿no? No vaya a creer que en aquellos tiempos había Facebook, WhatsApp. Usted me entiende, ¿no? Estoy parafraseando. Entonces dice que le hizo justicia. Y ahí el Señor habla estas dos cositas. Vamos para allá ahora. Recuerde que comenzó el texto en el verso 1 hablando de la oración. Y en todo esto habla de la oración. Dice, ¿y acaso Dios, pregunta, no hará justicia a lo que le pedimos? Señor, a sus escogidos que claman, habla de orar, empezó hablando de la oración y habla y termina ya en la oración, claman a Él día y noche, note, pero habla de orar, se tardará en responderles, clama a mí y yo te responderé, dice la Biblia, y termina diciendo, os digo que pronto les hará justicia, sigue hablando de la parábola, hablando de la oración, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará, ¿qué? ¿No estaba hablando de la oración? Claro que sí, pero ¿cómo concluye todo este tema de la oración? Con fe, hallará fe en la tierra, porque seamos sinceros, ¿qué te lleva a orar? La fe. Mira, hermano, un cristiano que no tiene mucha fe, no ora. ¿Sabes por qué no ora? Porque ¿cómo buscar a alguien que no ves?
Imagínate, te vas a tu cuarto, cierras la puerta y te sientas. Ah, macho, ¿cómo hago para hablar con Dios? Pero si tú tienes fe, tú sabes que Él es real. Por eso la Biblia dice la Biblia que es imposible agradar a Dios sin fe. Porque todo aquel que se acerca a Dios, la oración, todo aquel que se acerca a Dios, crea que le hay. Cuando uno ora, ¿qué te hace orar con fervor? La fe. ¿No es cierto? La fe. Pero cuando no tienes mucha fe, hasta estás de repente no pensando en otra cosa. ¿Por qué? Porque no tienes mucha fe. Por eso, hermano, la fe está ligada con la oración. Tú dices, a partir de hoy, mi pastor, esta enseñanza me está ayudando a tener una fe correcta y yo me levanto a creer por mi esposo, por mi hermano, por mis hijos. Yo me levanto a creer por tal cosa, por mi economía. Me levanto a creer para que Dios me use en este tiempo antes de que Él venga por su iglesia. Me levanto a creer. Bueno, une esa fe con la oración. Ay, pastor, dirá alguno, yo pensé que solamente era creer. No. La fe no camina sola. La fe trabaja con la oración. La fe y la oración son amiguitos. ¿Entendió? ¿Sí, hermano? Ah, cuánto extraño predicar frente a ustedes, hermanos. De verdad. Cuánto extraño predicar frente a ustedes. Pero bueno, tengo que hacerlo de esta manera fría. Pero espero que no solamente la palabra de Dios llegue a ustedes, sino que escuchando ustedes la palabra por momentos, sientan también la presencia de Dios. Sientan la presencia de Dios, el cual yo sí la siento en este momento. Entonces, volvamos al cuadro, por favor. Entonces, la fe, ¿con quién trabaja? Con la voluntad de Dios. Yo voy a creer, pero debo de preguntar o saber si es la voluntad de Dios lo que estoy creyendo. Si no, por las puras, ¿ah? Te lo aseguro, hermano, por las puras. O si no, al final, si lo tienes y tú dices, pero yo no lo busqué, te lo dio el diablo. Porque no es la voluntad de Dios. No está en la palabra de Dios, ¿no? Segundo, paciencia. ¿Vas a creer algo? Ten paciencia. No te desesperes. ¿Cuánta gente a veces agarra y dice, no, al final me fui al mundo porque Dios no responde? No, y le pasa como a una hermana que hace muchos años atrás yo miraba que ella era dada al Señor. Hace años atrás, hermanos. Le hablo a una hermana que no sea chismosito, no le voy a decir quién es. Esta hermanita, recuerdo que venía siempre a la consejería, era bien dada, no faltaba los cultos. Y recuerdo un día, hermano, que yo había hablado con mi encargado de membresía y le había dicho, ¿sabes qué? Se va a abrir una nueva célula y he pensado en esta hermana, ¿no? Entonces mi encargado de membresía me dice, amén, pastor, está bien, está correcto, yo la veo bien, no hay ningún problema. Pero justo en esa semana, la hermana se le metió un pensamiento, algo pasó y la hermana ya no estaba ya, ¿no? Esto pasó, repito, hace más o menos unos 5 años, o 6 de repente. Y la hermana ya no estaba. El asunto es que la hermana se desanimó. Y el motivo por el cual se desanimó y ya no estaba en la iglesia, justo en esa semana, era el motivo cuando de parte de Dios la queríamos llamar. ¡Ah, su hermano! O sea, ¿qué le faltó a esa hermana? Le faltó paciencia. Paciencia, hermano. ¿No? Tengamos paciencia, hermano. ¿Ya? Oremos por lo que creemos y para terminar, la verdadera fe obra. La verdadera fe obra. ¿No es cierto? Entonces, cuidado con aquellos que a veces enseñan, mucho cuidado con aquellos que enseñan siempre y cada vez que te preguntan, ¿tú congregas? Sí. ¿Tú ayunas? Sí. No, pero eso son obras. Y la salvación no es por obras, la salvación es por fe, porque tú vas a ser salvo, congregues o no congregues, porque congregar son obras, orar son obras, y todo lo que hagas para tu iglesia o para Dios son obras, y confunden las obras de la ley, que era lo que hacían los judaizantes, que te guardaban sus días, tenían sus fiestas, o se circuncidaban, o hacían cosas, sus obras por las cuales ellos creían que iban a ser salvos, le confundían las obras de la ley sin Cristo,
¿no? Estos, los que enseñan esto, lo confunden con las obras correspondientes a la fe, que es guardar los mandamientos. O sea, una cosa son las obras correspondientes de alguien que cree, porque dice la Biblia que la fe sin obras es muerta, porque dice la Biblia en Corintios y en Romanos que la fe obra, aquel que obra, dice la Biblia, en la fe, ¿es cierto? Y por cuanto creí, hice. No, pero Abraham es el padre de la fe y Abraham solamente creyó. Claro, eso dice. Pero leamos la historia de Abraham. Abraham creyó y obedeció. No es que Abraham se quedó dentro de la carpa. Y luego Dios le pidió al hijo. Y no es de que dijo, no, yo creo nomás. No, obedeció. Entonces la fe verdadera, yo creo, me capacita para creer, pero esa fe también me capacita para obedecer a Dios. Entonces, cuando hablamos que la fe obra, no hablamos de las obras de la ley, aparte de Cristo, la cual eso sí es condenable, porque no es lo que tú hagas. Cualquier cosa que tú hagas fuera de Cristo, creyendo que vas a ser salvo por tu propia obra humana, dice la Biblia que esas obras son trapos de inmundicia. Pero las obras que yo hago a modo de obediencia para Dios, porque Él me lo manda en la Biblia, no son obras humanas, tampoco son obras de la ley. Es la obediencia por causa de la fe. Porque si yo no tuviera fe, ¿qué voy a obedecer a Dios? Sería un mundano más. Pero confunden obras de la ley, obras humanas, con las obras que es que todo aquel que cree, por ende, va a obedecer. El que cree, va a obedecer. Es así. Amén. Si no, ¿para qué dejó su palabra el Señor, no? Muy bien. Entonces, la fe verdadera obra. Entiéndalo, ¿no? Esos hermanitos que a veces andan por ahí. Yo creo, solamente creo. No, amados hermanos. No, la fe verdadera obra. Por eso que la fe verdadera no tiene nada que ver solo con creer o tener. Porque creer o tener es imitable. Por ejemplo, yo le pregunto a alguien, ¿tú crees? Sí. Yo le pregunto afuera a un inconverso, ¿tú crees? Sí. Entonces, no tiene nada que ver con creer o tener la fe verdadera, ¿no? O solamente creer o decir o tener. Tú le preguntas a alguien, a un inconverso, ¿tú tienes fe? Sí, yo tengo fe, dice. Los demonios también creen, ¿no es cierto? Ahora, la fe verdadera tiene que ver con algo más allá que es simplemente creer o tener, es hacer. Y eso no se puede imitar. Porque el que tiene fe, como dice la Biblia, se le ve. Cuando Jesús caminaba por Israel, vio a alguien que estaba enfermo y dice la Biblia, y viendo que tenía fe, también le pasó también a sus discípulos. Y viendo que tenía fe, ¿por qué la fe se ve? Porque la fe hace que el que está enfermo quiera, porque creyó. El que cree, se le va a ver. El que cree, se le ve, porque es alguien que guarda la palabra, quiere agradar a Dios. Es alguien de que, digamos, cada día quiere ser mejor para el Señor. No es un asunto de que Él nos ama, ¿no? El Señor ama, ¿no es cierto? Esto es más o menos como cuando somos hijos, ¿no? No es un asunto de que, bueno, yo soy hijo de mi mamá, ¿no? Y bueno, soy hijo, no tengo nada que hacer, soy hijo, ¿no? Y si de repente ella está enferma, ya que ella vea, pe. Y está que de repente no tiene para comer, que ella vea. Porque hijo, siempre hijo, o sea, yo haga o no haga algo, yo soy hijo. No, es que ese es un hijo, pero hijo malcriado, mal hijo. O sea, uno puede ser hijo, pero puede ser un mal hijo. Digo eso porque algunos tienen esa mentalidad, no, congregue o no congregue, yo haga la voluntad de Dios, hijo siempre hijo, pero mal hijo, pues. Y eso es, entre comillas, hijo, ¿será? Porque un hijo no actúa así, ¿eh? Entonces, la fe verdadera, vuelvo y repito, obra, esa es la fe verdadera. La fe verdadera obra. Por eso cuando Pablo iba a los Corintios le decía, no hagan esto, no hagan tal cosa. Usted no ve en los Corintios que Pablo iba a los Corintios y le decía, solo crean. Que iban los romanos, muchachos, ¿están creyendo, no? ¿Sí? Ya, sigamos creyendo, ¿no? Nada más. No, eso no es así, hermano. No es así. No. Pablo decía, a los que creen le hablo, no a los que no creen, a los que creen le hablo. Muy bien, no dejar de congregar. Muy bien, a los que creen le hablo.
He visto que cuando se reúnen, unos son de Cefas, otros son, no, que no hayan problemas entre ustedes, y les comienza a enseñar y declara también, amaos los unos a los otros, hagan tal cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque los que tienen la verdadera fe obra. ¿Me está entendiendo, hermano? La verdadera fe obra. ¿Y hermanos? Muy bien. ¿Dónde dice eso la palabra? Entiéndase también, hermanos, de que yo estoy poniendo un versículo en algunos puntitos que he traído. No son los únicos. O sea, este punto solamente, que la fe y las obras, me llevaría a mí a Mateo, me llevaría a los evangelios, me llevaría a mí a Romanos, donde se habla mucho, me llevaría a mí a Corintios, me llevaría a mí a Gálatas, me llevaría ahora aquí a Santiago, pero estoy compartiendo solamente un punto nada más, ¿no? Santiago 2:17, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Santiago 2:17, dice la Biblia: así también la fe, si no tiene obras, ¿no?, es muerta en sí mismo. ¿Lo explico o ya aquí paramos todo ya? Porque está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Decir solamente yo tengo fe, pero no hago nada. Y todavía aparte, para justificar que no hago nada, digo que la salvación no es por obras. Su macho. ¿No? Y todavía para defenderme, ¿no? Hijo siempre hijo, ¿no es cierto? Yo diría hijo, pero hijo malcriado. Y preguntaría, entre comillas, ¿hijo? Porque los hijos de Dios aman a Dios. Los hijos de Dios quieren trabajar en la obra de Dios. Los hijos de Dios quieren dar lo mejor de sí para el Señor. No es un asunto de ya soy hijo. Es un asunto de estoy tan agradecido de ser un hijo de Dios que quiero cada día darle lo mejor para mi Señor. No solamente es cuestión de que ya creí, sino de que si he creído verdaderamente, yo quiero agradar a Dios y obedecerle. Yo entiendo que su palabra dice que somos agradables en Cristo, pero es en Cristo. Pero gloria a Dios, yo como creyente quiero cada día dar lo mejor de mí para el Señor. No porque me quiera ganar la salvación, porque la salvación la tengo en Él. En Él. Es por el amor que nace de mí para Él. El amor que nace de mí para el Señor, ¿no? Entonces, la verdadera fe obra. Volvamos, por favor, al esquemita ministerial que tenemos para ustedes con mucho cariño. Entonces, la fe verdadera no es solitaria. La fe verdadera tiene amigos, trabaja. ¿Con quién? Trabaja con la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, aunque creas. La fe verdadera produce paciencia. Hay que tener paciencia para esperar en Dios. La fe verdadera actúa en oración. No es que tengo fe, pero no oro, no hablo con Él ni nada. No, camina con la oración. Y la fe verdadera obra. Entonces, mi pastor, ore por mí. Yo tengo fe. Cuando acabe la cuarentena, ore por mí. Ya, pero ora también tú, hermano, ¿ah? Yo no soy tu mediador. Yo puedo apoyarte en oración, porque dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que si uno o más o dos se unieren para orar, dice la Biblia, bueno, será escuchado en el cielo, dice, no son promesas, está bien, pero ora tú también. La fe camina con la oración, recuérdalo. Y luego de eso, cuando acabe la cuarentena, busca, llama. ¿Qué? ¿Tengo que hacer algo también? Por supuesto, porque la fe produce obras correspondientes. ¿Ah? Porque si fuera yo solamente creo, los demonios también creen. En Hechos dice la Biblia, y todos los que creyeron cuando Jesús comenzó a hablar de su carne y de su sangre, se ofendieron. Y muchos de los que creyeron se apartaron, dice la Biblia. Entonces, hermano, es la fe verdadera, trabaja con las obras. Muy bien, ya creí, ya acepté a Cristo. Soy un hijo de Dios. Ahora, ¿qué me manda la palabra de Dios? ¿No? ¿Qué me manda? Me manda a congregar. Muy bien, gloria a Dios.
¿Qué me manda la Biblia? Que comparta su palabra, evangelizar. Muy bien. ¿Qué me manda la Biblia? Sujetaos a vuestros pastores. Muy bien. Gloria a Dios, lo voy a hacer. ¿Qué me manda la palabra de Dios? Que me guarden santidad para Él. La santificación. ¿No es cierto? Ah, ya, muy bien. Y así cada cosa. ¿No? Porque la fe verdadera camina con las obras. Y esto es lo que hoy queremos compartirte. Y vamos terminando. Por favor, en esta preciosa hora. Vamos terminando en esta noche tan especial. Y yo quiero animarte que el día de mañana, miércoles, puedas invitar a tus familiares, amigos, vecinos, porque el día de mañana voy a compartirte el tema los enemigos de la fe. Ya no los amigos, sino los enemigos de la fe. ¿Te gustaría saber cuáles son los enemigos de la fe? Y tal vez por eso hay obstáculo, por más que crees. Y tal vez por eso se demora tanto. Y luego vamos a estar compartiendo los alcances de la fe. La fe, hermano, es una herramienta poderosa. La fe es como un guante preparada para recibir todo aquello que ya su gracia nos lo ha habilitado. Entonces la fe, hermano, es algo por la cual debemos de estar atentos, porque hay una batalla de la fe. No, la Biblia habla que hay una batalla, ¿no es cierto? Entonces, hermano, por eso Pablo decía, he guardado la fe, he guardado la fe. Hay que guardar la fe, porque a veces por escuchar a amigos que te hablan mal de las iglesias, te hablan mal de la Biblia, te hablan mal de tus pastores, que desde que los has conocido, lo único que han hecho en tu vida es darte un consejo, predicarte la palabra, es tratar de darte un cierto ejemplo o ayudarte en algunos casos. Entonces, hermano, a veces permitimos, oímos, y así como la fe entra por el oír, el temor, la incredulidad de la misma forma. Entonces, hermano, veamos vamos a aprender el día de mañana cuáles son los enemigos de la fe. Pero la fe tiene un alcance extraordinario. La Biblia dice, por ejemplo, dice la palabra de Dios, que si tuvieras fe como un granito de mostaza. O sea, ni siquiera necesitamos una fe grande, sino una fe, al menos para empezar, pequeña. Dice que le diríamos al monte, camina y caminaría. Le diríamos al árbol, plántate en el mar y se plantaría. ¿Qué significa eso, mi pastor? Mañana vamos a estar tratándolo en estos días. La Biblia dice que si creyeres con todo tu corazón, para aquel que cree no hay nada imposible. Mira todo el alcance de la fe. Y vamos a explicarlo, hermano. Dios te está hablando para que seas un cristiano de fe, un hombre de fe, para que seas una mujer de fe y puedas con esa fe poderosa lograr cosas en el nombre de Jesús.